Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar. Nos quedamos platicando sobre algunas secciones típicas. Nada más a manera de resumen, platicamos la sección de terraplén, sección típica en corte, sección típica en balcón y obviamente el resumen de las cuatro, ¿no? Para que se pudiera entender. Ahora bien, ¿cuál es la función de las capas utilizadas en las terracerías? Esto es importante. Si bien es cierto, ya vimos que cada una tiene una cierta calidad, cada una cumple o debe cumplir con ciertos parámetros, ciertas propiedades de calidad que obviamente van a brindar, eh, digámoslo así, la pauta para que el material funcione adecuadamente. Entonces, de acuerdo obviamente a lo que requiere el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿para qué sirve cada una de estas capas? Si bien es cierto, ya lo platicamos a grosso modo, pero bueno, es importante definirlo también. Entonces, el cuerpo del terraplén o el terraplén nos va a ayudar a alcanzar el nivel de proyecto geométrico. Entonces, se entenderá que no siempre se va a poner terraplén, o sea, no en todas las obras, sino que solamente donde así lo requiera, solo donde sí necesite subir o necesitemos que el nivel sea más acorde a nuestro proyecto, ¿sale? Por ejemplo, si tenemos una vialidad que de acuerdo al proyecto geométrico va a terminar 5 metros arriba del nivel de terreno natural, obviamente requiere terraplén, ¿sale? No todo va a ser base hidráulica, no todo va a ser subyacente, no, requiere terraplén, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es, como pueden observar, es una sección típica, aquí lo voy a poner más grande, o sea, una especie de trapecio, ¿sí? Que evidentemente proporciona un cierto peso al terreno natural. Entonces hay que considerarlo también, ¿no? Hay que considerar también que este cuerpo del terraplén pesa y obviamente va a estar ese peso directamente sobre el terreno natural. Pero bueno, arriba del cuerpo del terraplén, pues ya van las demás capas. Subyacente, subrasante, subbase y carpeta. Pero bueno, su principal función es alcanzar el nivel de proyecto geométrico, para que después de ahí podamos desplantar las diferentes capas de terracerías y de pavimentos. Ahora, la capa subyacente, ¿cuál es su función? Se entiende que si utilizamos capa subyacente es porque lo requiere el pavimento, de acuerdo a la normativa, de acuerdo al número de ejes equivalentes. Entonces, se entiende que si lo requiere el proyecto es porque el material de terreno natural pues no es tan bueno. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar? Para mejorar el comportamiento mecánico y soporte de las terracerías, es decir, de las capas que vienen arriba, de la subrasante, y por ende su base y carpeta, ¿no? El caso es que por arriba de esta capa, pues vienen otras. Entonces necesito que esta capa nos ayude a brindarle un mejoramiento al terreno natural. No siempre va, ya lo habíamos platicado, no siempre va esta capa. Por otra parte, la subrasante. Su objetivo es mejorar y tener un buen comportamiento mecánico, además de que va a brindar el soporte de la estructura del pavimento. Entonces, esta capa sí tiene que ir, la subrasante. Subyacente pudiera ser que no, terraplén pudiera ser que no, pero subrasante tiene que ir. Después de esta capa viene la subbase y la base hidráulica y el pavimento. Entonces, como se entenderá, esta capa es muy importante, la subrasante, porque va a proporcionar todo el soporte para las capas subsecuentes. Ahora bien, hasta ahí terminan las terracerías. Empezamos con la estructura del pavimento, ¿vale? Entonces, bueno, la subbase hidráulica, ¿para qué nos va a ayudar? Bueno, su principal objetivo es distribuir los esfuerzos, que obviamente son transmitidos por las capas superiores. Pero bueno, disminuir, más bien, sí, disminuir y distribuir los esfuerzos. Eso es lo que quiere, pues la normativa, lo que quiere, lo que se requiere más bien, para que las capas inferiores no tengan tanta deformación. Entonces, se ayuda, obviamente, de las capas inferiores, es decir,
Está la subrasante, que ya tiene mayor calidad a las otras de abajo. Encima de esta va la subbase, que tiene mejor calidad que la subrasante. Encima de la subbase va la base, que tiene más calidad que la subbase. Entonces, bueno, no sé si me doy a entender. A medida que vamos profundizando, la calidad de los materiales suele ser ligeramente menor. Entonces, carpeta asfáltica, buena calidad. Base hidráulica, buena calidad. Subbase, calidad un poquito inferior. Subrasante, calidad buena, pero un poquito inferior. Y así nos vamos. ¿Por qué? Porque los esfuerzos ya se van disipando, ya se van disminuyendo a medida que vamos profundizando. Eso es lo único. Entonces, bueno, además de distribuir los esfuerzos de los provocados por las cargas que se transmiten de los vehículos al pavimento, también ayuda a reducir la capilaridad. ¿Sí? El nombre nos lo está diciendo. Tiene propiedades hidráulicas. Entonces, su base hidráulica es un material triturado que tiene propiedades hidráulicas. ¿Cuáles? Funciona como una especie de barrera de capilaridad. O sea, que la capilaridad ya no suba. O sea, que el agua ya no suba. ¿Sale? Entonces, para eso nos puede ayudar la subbase hidráulica. Entonces, va a reducir el flujo de agua por capilaridad. La siguiente capa es la base hidráulica. También tiene propiedades hidráulicas. Es una capa permeable, es decir, el agua no tendría por qué quedarse estancada en toda esa zona, más bien material grueso. Ahora, su principal objetivo es, además de soportar lo que es la distribución de esfuerzos provocada por la carpeta y obviamente provocada por los vehículos, pues simplemente es proporcionar una buena superficie, ¿sí? Una superficie de desplante, una buena superficie de desplante, obviamente a nuestro pavimento. Entonces, además de eso, es una capa rígida. Digo, no es concreto, no, obviamente no, pero es una capa con mayor rigidez, ¿sí? O sea, mayor rigidez que las de abajo. Entonces, por lo tanto, va a absorber mayor cantidad de esfuerzos, además de que los va a distribuir, ¿sale? Entonces, voy a hacer un pequeño dibujito. Creo que lo hice, ya lo había hecho, pero bueno, terreno natural, eje en Z, ¿no? Tenemos una carga, lo que va a pasar va a ser esto. Es una distribución de esfuerzos. Se va a ir disipando a medida que vamos profundizando. Entonces, la idea es que las capas de arriba, que son de mayor calidad, disipen, ¿sí?, más cantidad de esfuerzos. Y obviamente son de mayor calidad porque reciben directamente más esfuerzo. O sea, es más grande el esfuerzo. Entonces, bueno, simplemente es para eso, ¿no? O sea, además de tener propiedades hidráulicas. Entonces, bueno, insisto, vendría siendo terreno natural. Si esta no cuenta con suficiente calidad, bueno, pues se tendrá que ver si se mejora o se cambia. Pero bueno, terreno natural. Si necesito subir de nivel, le pongo terraplén. Si de acuerdo al número de ejes equivalentes es necesario la subyacente, le pongo subyacente. Después de eso, la subrasante, que va a ser el soporte de la estructura de pavimentos que viene arriba. Después de la subrasante, la subbase, ¿sí?, que ya funciona para impedir la capilaridad. Entonces, ahí está, subbase. Obviamente es de mayor calidad que la subrasante y va a servir de apoyo a la base. Entonces, bueno, subbase siguiente es la base hidráulica. Entonces, esa base hidráulica va a soportar al pavimento y es de mayor calidad que la subbase, que la subrasante y que todas las anteriores, porque va a disipar la mayor cantidad de esfuerzos. Inmediatamente arriba de la base hidráulica va la carpeta de asfalto, ¿sí?, carpeta asfáltica o concreto, dependiendo obviamente del diseño. Entonces, no siempre lleva todas las capas, no es así. Puede ser que a lo mejor hagamos un diseño de concreto y se van a dar cuenta. El diseño de concreto se diseña la losa, ¿vale? No diseñamos como tal el espesor de la base hidráulica. Y tiene un porqué, ¿no? Tiene un porqué que lo vamos a ver más adelante. Entonces, diseñamos como si la losa de concreto directamente estuviera desplantada sobre el material de terreno natural, ¿sale? Pero con un mejoramiento que le está haciendo la base, ¿sale? Entonces vean ahí no le puse terraplén, subyacente, subrastante, no.
¿Por qué? A lo mejor el material de tierra natural ya cumplió como subrasante, ¿no? En caso de que no cumpla, ahí sí tengo que ponerlo. Entonces, bueno, son varias consideraciones que se tienen que se deberán tener al momento de llevar a cabo nuestros cálculos y obviamente al momento pues de transmitir esos resultados por medio de un corte transversal, el cual, bueno, simplemente es un corte en donde dice carpeta tanto, base hidráulica tanto espesor, subbase tanto espesor, subrasante tanto espesor. Entonces, bueno, no siempre van a ser las mismas capas, dependerá mucho del material de desplante. Pero bueno, ¿cómo es el material de subbase? ¿De qué está conformado? Bueno, la subbase hidráulica será de materiales pétreos. Obviamente no son cualquier material pétreo, simplemente son materiales previamente seleccionados que deberán cumplir con requisitos. Entonces, obviamente proporciona un apoyo a la base del pavimento asfáltico, ¿sale? O sea, a la base hidráulica, ¿sale? Entonces, aminora los esfuerzos, sí, los distribuye, sí. Y obviamente impide la capilaridad, ¿sale? Previene la migración de finos hacia las capas superiores. Es decir, ayuda a que los finos de la subrasante no se suban, ¿sí? Hacia las capas superiores. Y por ende se genere un hueco debajo de estas capas. ¿Sí? Eso es lo que previene la subbase. Entonces, bueno, ¿qué materiales se pueden utilizar? Para la subbase podemos utilizar materiales naturales, es decir, fragmentos de roca que encontremos, materiales cribados, obviamente, deben cumplir con un tamaño, materiales parcialmente triturados, o sea, una parte puede ser trituración, otra no, materiales totalmente triturados, total, o sea, todo el material debe ser triturado, y materiales mezclados. Esos son los materiales que pueden ser. Obviamente, estas normas ya las leyeron. Este es un resumen de lo que ustedes ya hicieron, ¿vale? Pero bueno, hay una condición en donde nos dice que el tamaño de las partículas debe ser como máximo el 25% del espesor de la capa para que ésta pueda ser compactable. Entonces, bueno, si nuestra capa de subbase es de 20 centímetros, el 25% de ese tamaño serían 5 centímetros. Es decir, yo no podría meterle grava de 7 centímetros, ¿sale? O sea, de 3 pulgadas. No podría. ¿Por qué? Porque el espesor me lo está impidiendo. Si yo necesito que si son 20 centímetros, ¿sí? Máximo el 25% de esos 20 centímetros sea el tamaño de la partícula. Entonces, ojo con eso. O sea, hay unas ciertas restricciones. Si bien es cierto, ya se tiene granulometría que debe cumplir, pero también hay que ver los tamaños del material. Tal vez también hay que ver, pues, tamaños, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la granulometría, bueno, aquí nos dice, pueden ver la tablita. Aquí la granulometría nos dice que lo pasemos por la malla de 3 pulgadas, la de 2 pulgadas, así. Pero bueno, ¿qué pasaría si mi base, si mi subbase, la subbase, esta capa, qué pasaría si de acuerdo a diseño nos queda de 15 centímetros? Entonces, el 25% de esos 15 centímetros serían casi 4 centímetros, ¿sale? Entonces, simplemente hay que dividir 15 centímetros entre 4. 3,75 centímetros. Sería el tamaño máximo que yo le puedo meter. Aunque aquí la norma me diga que la granulometría la voy a checar desde las 3 pulgadas. Sí, la voy a checar desde las 3 pulgadas, pero el tamaño máximo que yo le voy a permitir, porque el espesor así me lo está marcando, es de 1,5. ¿Sale? Entonces, ojo con eso, es muy importante. No vaya a ser que pues vayan a querer colocar su base, 15 centímetros de su base, y le metan partículas de 3 pulgadas. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué no? ¿No? Porque también es importante. ¿Por qué no? Pues nada más sería una grava sobre otra. 7 centímetros y medio, 7 centímetros y medio, sería una capa de 2 gravas, ¿no? No hay mucha trabazón entre ellas, simplemente es una sobre otra. Entonces se requiere que se tenga una muy buena trabazón entre las partículas para que esta capa logre funcionar de manera rígida, no de manera suelta, ¿sale? Es por ello. Entonces, bueno, debemos cumplir con esta granulometría y de acuerdo a lo que así,
nos lo permite, ¿sale? Entonces, bueno, aquí tenemos resultados, tenemos datos más bien, número de ejes, suma de ejes equivalentes, estamos hablando de menos de 6 millones, de 10 millones de ejes equivalentes, más de, perdón, de 1 millón, menos de 1 millón y más de 1 millón. Entonces, bueno, tenemos dos gráficas que deben cumplir. Estas dos gráficas les sugiero que las vayan construyendo, o sea, las vayan, pues programando en Excel con estos datos, para 1 millón y para más de 1 millón. Deberán quedarles más o menos así. Entonces, ¿esto cómo lo podemos leer? Porque finalmente estos son los resultados que nos van a entregar. ¿Qué pasa si yo tengo, pues yo tengo más de 1 millón de ejes equivalentes? Yo necesito cumplir con esa granulometría. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una curva aquí? Curva granulométrica. ¿Dónde está esta línea roja? Bueno, obviamente está cumpliendo. La granulometría está dentro de estos dos parámetros. ¿Sí? Está cumpliendo. ¿Qué pasaría si entonces pues resulta que pedimos nuestro material y pues esto viene así, viene así, viene así y luego aquí es esto? Ahí está. ¿Qué pasa? Se está saliendo de los rangos aceptados. Entonces, en ese caso, no está cumpliendo. ¿Sale? No está cumpliendo como material de su base para esa cantidad de ejes equivalentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los resultados, pues, nos ayudan a dar o sea, a brindar los materiales adecuados, simplemente. Para eso son las normas, para que nos guíen por unos resultados adecuados. Y obviamente, por cumplir con la normativa, nos asegura tener un buen comportamiento del material. Si no cumplimos con ella, bueno, pues simplemente algo mal puede pasar más adelante, ¿no? Por otra parte, no solamente se trata de cumplir con la granulometría, no, sino que hay más pruebas, ¿sí? Entonces aquí es la tabla para requisitos de materiales para sus bases de pavimentos asfálticos. Bueno, obviamente deben cumplir con mayor calidad que las capas inferiores. Vean, límite líquido máximo permitido es de 30% y 25%. Depende del número de ejes equivalentes. Por eso tiene dos columnas, 30 y 25. El índice plástico máximo es de 10 y de 6. Valor de soporte de California o CBR, les había pedido que leyeran la norma. Ahorita lo vamos a dejar de tarea para que sí lo hagan. Valor soporte de California, 50 y 60%. Equivalente de arena, otra norma que van a leer, 30 y 40%. Desgaste de Los Ángeles, otra norma que van a leer, 50 y 40%. Grado de compactación mínimo, 100%. No hay más. Debe estar bien compactadito al 100% para que funcione adecuadamente. Entonces, bueno, son varias pruebas que se le tienen que hacer. Además de la granulometría, obviamente, y la clasificación SUX. Entonces, bueno, granulometría, límites, CBR, equivalente de arena, desgaste de Los Ángeles y grado de compactación mínimo. En campo, obviamente. Ahora, ¿cada cuánto tengo que revisar que sí se esté cumpliendo el material? Más bien que sí se esté cumpliendo con la calidad del material. La misma normativa, si ustedes ya lo pudieron leer, nos dice lo siguiente. Cada 300 metros cúbicos o fracción del material, tenemos que hacer pruebas de granulometría y equivalente de arena. Cada 300 metros cúbicos, granulometría y equivalente de arena. Y cada 3000 metros cúbicos o fracción, tendremos que hacer calidad completa. Es decir, ver si cumple con granulometría, con límite, índice plástico, todos los que están aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para aquellos que se dedican a control de calidad, aquí está. Y para aquellos que sean residentes y obviamente lleven su laboratorio para control de calidad, pues aquí está. Cada cuánto se tienen que hacer las pruebas. ¿Sale? Y esto no lo digo yo, lo dice la norma. Entonces, pues simplemente la recomendación es sencilla. Hay que cumplir con lo que nos marca la norma, ¿no? Con los requisitos mínimos que nos marca la norma. Es lo mejor. ¿Sale? Es lo mejor. ¿Hasta aquí alguna duda sobre la capa subbase hidráulica?
No, Inge. Ok, bueno. Entonces, siguiente capa, la base hidráulica. Esta capa debe cumplir con una calidad todavía mayor que la subbase. Esta va más pegadita a lo que es el pavimento. O sea, va el pavimento y luego la base. Debajo de ella la subbase. Entonces, bueno, debe cumplir con una calidad mayor. Por lo tanto, no es cualquier material que pueda meter. ¿Sale? Aquí me equivoqué, es subrasante. Y aquí es pétreos, ¿no? Entonces, bueno, debe cumplir con ciertas calidades. ¿Cuáles son los objetivos de esta capa? Uno, proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica. ¿Sale? Entonces, o al concreto hidráulico. Soportar las cargas que transmiten el pavimento y obviamente los vehículos. Por lo tanto, deberán disminuir y distribuir adecuadamente los esfuerzos. Entonces, uno, un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica o de concreto. Dos, que soporte las cargas y que las distribuya y las aminore. Tres, proporcionar a la estructura del pavimento rigidez. ¿Para qué? Para que no se deforme. ¿Sale? Y obviamente drenar el agua que se pueda llegar a infiltrar y además impedir el ascenso capilar del agua subterránea. O sea, tiene su función hidráulica. Por eso se llama base hidráulica. Entonces, bueno, esto es lo que debe hacer. Bien, ahora, ¿qué materiales podemos meter? Materiales cribados, materiales parcialmente triturados, materiales totalmente triturados y materiales mezclados. Esto es lo que la normativa nos menciona. Ahora, dependiendo de los ejes equivalentes acumulados, ¿sí? Si nosotros estamos esperando más de 10 millones de ejes equivalentes acumulados de 8.2 toneladas, tendremos que colocar material 100% triturado, 100% de trituración de roca sana. Si yo tengo de 1 a 10 millones de ejes equivalentes acumulados, puedo ocupar por lo menos el 75% de materiales triturados. El otro 25% pudiera no ser triturado, es decir, lo puedo mezclar. Si tengo menos de 1 millón de ejes equivalentes acumulados, pues obviamente es mitad y mitad, ¿sale? O sea, mitad material triturado, mitad de otro material no triturado. Lo puedo mezclar y estaríamos cumpliendo. Pero bueno, todo esto son las recomendaciones que nos brinda la normativa. Hasta este punto, quiero entender que ya saben calcular ejes equivalentes, ¿no? Platíquenme, ¿sí? No, Inge, en mi caso no. No, Inge, tampoco. Yo Recuerdo. tampoco. ¿No calcularon ejes equivalentes en vías 1? O sea, ni siquiera vieron qué son los ejes equivalentes. No, no las calculamos, Inge. Ok, bueno, aquí lo veremos entonces. No hay problema, aquí lo veremos, ¿vale? Entonces, digo, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, el número de vehículos se transmite, bueno, se reduce a ejes equivalentes. ¿Equivalentes a qué? A 8.2 toneladas, ¿sale? Entonces, es como si lo dividiera en ejes de 8.2 toneladas. ¿Cuántos ejes de 8.2 toneladas están pasando? Bueno, tengo que hacer ese cálculo para determinarlo y en función de eso, bueno, diseñar el pavimento. ¿Sale? Lo veremos más adelante. Pero bueno, eso significa eje equivalente, ¿no? Y también veremos los tipos de vehículos, que en teoría se tuvo que ver en vías 1, ¿eh? Los tipos de vehículos tuvieron que haber visto ahí, ¿sale? Quiero entenderlo así. Pero bueno, no pasa nada, aquí lo vemos también para que no se queden con dudas. Ok, entonces, bueno. Este material de base hidráulica también debe cumplir con una cierta granulometría, pero en la normativa nos divide, o más bien, es como bueno, sí nos divide, ¿para qué lo vas a utilizar? O sea, esa base hidráulica la vas a utilizar para concreto o la vas a utilizar para asfalto. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que decidir qué calidad del material es necesario que coloquemos. Entonces, bueno,
esta gráfica, esta tablita que ven es para bases hidráulicas que se van a utilizar para carpetas de concreto hidráulico, ¿sale? Entonces, lo mismo, con estos valores pueden graficarlo y van a tener algo así. Más bien, deben de tener algo así. Les recomiendo que ya las vayan haciendo, las vamos a ocupar. Entonces, pues mejor para no estarse juntando en tiempo, no sé, más bien para no estar, pues, apresurados, simplemente vayan haciéndolas, simplemente vayan graficándolas en Excel, vayan programándolo, las van a hacer, las van a ocupar, les van a servir, ¿no? Entonces, bueno, esta curva o estas curvas nos indican la zona por donde debe pasar o debería pasar la curva granulométrica de este tipo de materiales de base hidráulica para concreto. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos nuestra curva, todo viene bien y de repente pasa esto? ¿Qué pasaría entonces? Ahí está. Vean esta curva. Obviamente no es una curva real, yo estoy nada más poniendo un ejemplo, pero vean cómo primero sí el material está dentro de esta área sombreada y luego se sale. ¿Sí? Luego se sale. ¿Qué quiere decir? Este material no está cumpliendo con los requisitos mínimos de base hidráulica para concreto. ¿Sí? Lo que desearíamos es que esto fuera así, ¿no? O sea, dentro de. Ahorita ya no la puedo meter porque se va a deformar. Pero bueno, lo que desearíamos o lo que se tendría que hacer es que esto quede aquí en medio, ¿no? Bueno, no en medio, pero dentro de la zona. Dentro de la zona sombreada. Ahí. Si la curva granulométrica queda aquí, está cumpliendo porque está dentro de los dos rangos aceptables, un menor y uno mayor. Pues bueno, eso es lo que tenemos que revisar. ¿Vale? Ahora, la calidad completa para ese tipo de bases hidráulicas debe cumplir con estos requisitos. Límite líquido máximo de 25%. Es decir, si ustedes recuerdan, el Terraplén nos permitía hasta 50%, ¿no? Siempre y cuando que no sea un material altamente compresible, no hay problema. Aquí no. Aquí nos dicen, yo no te permito más del 25% en límite líquido. O sea, debe ser un material que no tenga mucho límite líquido. ¿Por qué? A mayor límite líquido, mayor deformación, mayor compresibilidad. Entonces, nos restringen. Necesito que este material no soporte tanta deformación porque yo necesito mucha calidad. Índice plástico máximo, 6%. Equivalente de arena. Es una prueba que tienen que leer. Entonces, bueno, va la tarea. Van a leer para mañana la prueba de equivalente de arena. Valor de soporte de California, que ya la tuvieron que haber leído. Desgaste de Los Ángeles, lo van a leer. Y partículas alargadas y lajeadas. Esas 4 pruebas las van a buscar en la página de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya les expliqué dónde. Entonces, ingresan a la página, van a buscar pruebas para materiales y ahí las van a encontrar. ¿Vale? El caso es que estas bases hidráulicas para concreto deben cumplir con esta granulometría y con estos requisitos. Pero si yo lo voy a utilizar, esa base la voy a utilizar para asfalto, bueno, son otros parámetros. La granulometría, que también les voy a pedir que lo hagan en Excel, la granulometría se divide en dos. Una granulometría para menos de 1.000.000 de ejes equivalentes y para más de un 1.000.000 de ejes equivalentes. ¿Sale? Entonces, así es como voy a tener dos espacios. Por eso en las curvas en estas curvas granulométricas nos marca dos zonas. ¿Sí? Una zona para una cantidad de ejes equivalentes, la otra para la otra cantidad. Entonces, pues simplemente veamos en qué zona está y si está cumpliendo para lo que lo requerimos. Simplemente es eso. Entonces, si es concreto, es esta. Si es asfalto, alguna de estas dos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces se confían y pues dicen, bueno, pues que sea la misma, ¿no? Y entonces, pues ya hacen su gráfica y pues ya pasó. Y lo ocupan tanto en asfalto como en concreto. No. La normativa nos dice
Hay una para concreto, hay una para asfalto. Y la de asfalto, chécate bien cómo están tus ejes equivalentes. ¿Sale? Entonces, debe cumplir con granulometría y con estos parámetros. Límite líquido 25, índice plástico 6, equivalente a arena 40, valor soporte de California 80, desgaste de Los Ángeles 35, partículas alargadas y lajeadas 40 y grado de compactación mínimo 100%. O sea, bien compactadito y con estas propiedades bien definidas. Ahora, para el control de calidad, ¿cada cuánto tengo que revisar los materiales? ¿Cada cuánto? Bueno, si se dieron cuenta, en los materiales de subbase, nos dice que un muestreo cada 300 metros para granulometría y equivalente de arena. Cada 300 metros cúbicos. ¿Sale? O fracción, obviamente. O sea, si en la vialidad voy a ocupar 180 metros cúbicos, tengo que hacer la prueba, ¿no? Y para su revisión completa de todas las calidades, cada 2000 metros cúbicos. O fracción. Vuelvo a lo mismo. Si toda la vialidad nada más voy a utilizar a lo mejor 250 metros cúbicos, una. De ley tengo que hacer una calidad de materiales. ¿Sí? Dice cada 2000 o fracción. Entonces, de ley, una. Y dos pruebas para verificar que sí esté cumpliendo con granulometría y con equivalente de arena. Porque dice cada 200 metros cúbicos o fracción. Y si tengo 250, esos 50 ya son otra fracción. Entonces, así es como tengo que ir muestreando. No sé si tengan alguna duda hasta aquí sobre materiales de base, materiales de subbase. ¿Cómo vamos bien? Bueno, Todo bien, Inge. bien. ¿Cómo muestreamos este material? Bueno, este material, estas fotitos que voy a mostrarles, son de un banco de material, si no mal recuerdo, por allá por Hidalgo. Entonces, bueno, obviamente hay una zona de trituración, hay una banda que transporta el material, y bueno, pueden ver que aquí va cayendo el material y se va haciendo una especie de montón, ¿no? Bueno, se tiene que hacer un canalito y embolsarlo, o sea, un costal, una lona, como le llamen, para que ya en laboratorio se haga el cuarteo, el disgregado, el secado, prueba de CBR, desgaste de California, desgaste de Los Ángeles, perdón. Entonces, todas las pruebas que tengan que hacer en laboratorio. Entonces, bueno, este es un banco de materiales. Obviamente hay bancos mucho más grandes, sale mucho más grandes. Pero bueno, es un ejemplo de materiales, ¿no? O sea, esos son materiales para base hidráulica. Y aquí se va viendo, pues, la zona de producción, ¿no? Esto llega, se tritura, viene para acá. Y pues aquí cae directamente a los camiones que se estacionan aquí y se llevan el material, ¿no? Entonces, bueno, así es como se muestrea y esos son los materiales de los pavimentos o de las diferentes capas del pavimento. Entonces, es terraplén, subyacente, subrasante, subbase, base y carpeta o concreto. ¿Sale? Entonces, bueno, con esto terminaríamos el día de hoy. Mañana estaremos viendo base tratada, que también ya lo leyeron. Entonces, bueno, de tarea van a hacer un resumen de las pruebas que les acabo de decir. Equivalente de arena, valor soporte de California, desgaste de Los Ángeles y partículas alargadas y lajeadas. Para mañana, ¿sale? Para mañana, por favor. Entonces, nos estamos viendo. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Que descansen. Hasta luego. Buenas noches, Inge. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas Bien, noches. Miguel. Gracias. Hasta luego.